ver el circuito RLC-CL. Este circuito está formado por una resistencia, una bobina y un capacitor conectados en serie, a los extremos de las cuales le conectamos una tensión alterna. Como consecuencia de eso va a circular una corriente I. Al circular esa corriente I va a producir una caída de tensión en la resistencia, otra en la bobina y otra en el condensador. Para calcular las caídas de tensión que se producen en la resistencia, la bobina y la capacidad, tenemos que calcular la reactancia inductiva o inductancia. XL igual a 2 por pi, por F y por L, donde F es la frecuencia de la fuerza electromotriz aplicada y L el coeficiente de autoinducción de la bobina. La reactancia capacitiva o capacitancia, XC, es igual a 1 sobre 2 por pi, por F y por C, en donde C debe estar dados en faradios. Conocidos XL y XC, juntamente con R, nos va a permitir calcular la corriente y con esta vamos a poder calcular las caídas de tensión SUR, SUL y SUC. Conocidos estos valores, vamos a poder hacer el diagrama vectorial. En este diagrama vectorial, con una escala adecuada, vamos a representar la corriente en el eje de las X positivas. ¿Por qué la corriente en el eje de las X positivas? Porque la corriente es común a los tres elementos. En fase con la corriente vamos a representar SUR, la caída de tensión en la resistencia, que está en fase con la corriente. Con una escala de tensiones vamos a representar SUR. Luego, la caída de tensión SUL, que va a estar adelantada con respecto a la corriente, 90 grados, y por lo tanto, con la misma escala de tensiones, vamos a representar SUV. La caída de tensión SUC va a estar atrasada con respecto a la corriente, 90 grados, por lo tanto la vamos a representar en el eje de las Y negativas. Entonces, SUC. Como estos dos valores son vectores, pero están en oposición de fase, los podemos restar. Entonces, podemos colocar este vector SUC al extremo de SUL. Y lo que nos queda es el vector SUL menos SUC. Con SUL menos SUC y E vamos a calcular la fuerza electromotriz aplicada a nuestro circuito. La fuerza electromotriz aplicada al circuito forma con la corriente un ángulo que llamamos phi. Y ahora, en este triángulo rectángulo, nosotros podemos aplicar el teorema de Pitágoras, que dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Un cateto es SUR al cuadrado más el otro cateto es SUL menos SUC al cuadrado. Pero nosotros sabemos que a qué es igual cada una de estas caídas de tensión. Lo reemplazamos. Nos queda E al cuadrado igual. En lugar de E su R vamos a poner I por R al cuadrado más I por XL menos I por XC, todo eso al cuadrado. En este paréntesis tenemos que los dos términos tienen un factor común, por lo tanto lo vamos a sacar como factor común. E al cuadrado es igual a I por R al cuadrado más factor común I de XL menos XC, todo eso elevado al cuadrado. Ahora, en el segundo miembro, vamos a aplicar la distributiva de la potencia con respecto al producto. Y en el primer término nos queda E sub R igual a I cuadrado por R cuadrado más I cuadrado por XL menos XC al cuadrado. En el segundo miembro
tenemos dos términos que tienen un factor común, que es i cuadrado. Lo sacamos como factor común. Y queda e cuadrado igual a i cuadrado, factor b, r cuadrado, más xl menos xc al cuadrado. El cuadrado de la fuerza electromotriz pasa al otro miembro como raíz cuadrada. Y nos queda E igual a raíz cuadrada de i cuadrado por r cuadrado más xl menos xc al cuadrado. Ahora aplicamos la distributiva de la raíz con respecto al producto y es E igual raíz cuadrada de i cuadrado nos queda i por raíz cuadrada de r cuadrado más xl menos xc al cuadrado. La raíz cuadrada es la impedancia de nuestro circuito, que la representamos como z. O sea que z, la impedancia, es igual a raíz cuadrada de r cuadrado más xl menos xc al cuadrado. Reemplazando ese valor nos queda que E es igual a I por Z. Acá esto nos sirve para calcular el valor de I. Conocido el valor de I y cada una de las caídas de tensión que se producen en los elementos de nuestro circuito, podemos calcular las tres potencias. Potencia activa igual a I por ER. Potencia aparente igual a I por E, la fuerza electromotriz aplicada. Y potencia reactiva igual a I por EL menos EC. Para calcular la impedancia del circuito, podemos utilizar XL menos XC sin importar cuál de los dos es el mayor. ¿Por qué? Porque si llega a ser XC el mayor, nos va a dar negativo, elevado al cuadrado va a quedar positivo. En cambio acá, sí tenemos que tener en cuenta cuál de las dos caídas de tensión es mayor, para que la potencia reactiva no nos dé negativa. O sea que si estamos en un circuito que es inductivo, vamos a tener que tomar E sub L menos E sub C. En cambio, si es capacitivo, vamos a tener que tomar E sub C menos E sub L. También podemos calcular el coseno del ángulo φ. El coseno del ángulo φ es ER sobre E. Y esto nos permite verificar el valor de la potencia activa. Potencia activa igual potencia aparente por coseno de φ. ¿Por qué podemos hacer esto? Porque es lo que sacamos de acá, de este diagrama, si multiplicamos estos valores por I. O sea que la potencia activa que es igual a I por R. La potencia aparente es igual a I por L. O sea que nos da correcto que la potencia activa es igual a la potencia aparente por el coseno de φ. De esta forma operamos cuando estamos trabajando con el circuito RL serie.